Que Dios les bendiga y les guarde, queridos. Es un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy lunes 19 de enero. Feliz lunes, inicio de semana. Continuamos en nuestra serie Caminar sobre las aguas, estudiando la vida de Pedro. Hoy es el día 19 y este devocional se titula El árbol sin fruto. Hoy vamos a ver un milagro muy interesante de Jesús porque se trata del único milagro, digamos, negativo de Jesús. ¿A qué me refiero con negativo? No que sea malo, al contrario, es una enseñanza hermosa para nosotros, pero todos los milagros de Jesús sanan, dan vida, arreglan algo, pero este es el único milagro que desarregla algo. Se trata de una higuera con hojas a la que Jesús seca. Esto es interesante porque, por varias razones, una de ellas pues nos habla del poder y la soberanía de Dios y de Jesucristo sobre toda la creación. Él es el dueño de la vida y de la muerte, y en este caso maldice una higuera. Y de hecho, la verdad es que no es tanto un milagro, sino más bien una señal profética de nuestro Señor Jesús, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Muchos de los profetas hicieron cosas, podríamos decir así como teatrales, ¿no? Histriónicas. Hubo un profeta que se comió un libro, hubo otro profeta que rompió una vasija, otro profeta anduvo sin ropa por un tiempo, y eran señales proféticas para decir verdades espirituales muy profundas e importantes. Y esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo también, seca una higuera. Vamos a entender esta historia que es muy interesante, muy especial. También hay que irnos dando cuenta que ya nos estamos acercando hacia el final del ministerio de Jesús. Estamos entrando ya hacia la última semana del ministerio de Jesús y va a haber escenas muy significativas en la vida de Pedro con nuestro Señor Jesús. Así es que pues nos preparamos para lo bueno de la última semana de Jesús, la última semana de Jesús antes de su crucifixión, y específicamente nos estamos concentrando en Pedro, por supuesto. Vamos a la palabra de Dios en Marcos 11, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu bendición que llega a nosotros día con día, Dios mío. Revélanos lo que quieres que entendamos el día de hoy, Señor. Háblanos a través de tu palabra, ayúdanos a entenderla, pero sobre todo a aplicarla a nuestras vidas. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer esta historia, pero antes tenemos que entenderla en su contexto. Siempre que leamos la Biblia, tenemos que estudiarla bien, con seriedad. Eso significa estudiarla en diferentes versiones, leerla varias veces, estudiar el contexto literario, lo que está antes, lo que está después, entender el contexto histórico. Y eso es lo que tratamos de hacer en estos devocionales. Estos devocionales no son simplemente devocionales de autoayuda o superación personal, no. Estamos estudiando la palabra de Dios a profundidad porque creemos que solo en la palabra de Dios hay sabiduría. Y esta historia es lo que en otro devocional les conté, que es un sándwich literario. ¿A qué me refiero con sándwich literario? Es una historia que se entrelaza con otra. Empieza una historia, luego se interrumpe para contar otra historia, luego termina la historia que había comenzado. Por eso decimos sándwich, porque es una historia que en medio está otra historia. Y esto es importante especialmente en el Evangelio de Marcos, porque no es mera casualidad. Marcos, como evangelista, como literato, inspirado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, pero usando sus propios recursos literarios, narra estas historias con propósito. Está hecho así, con un propósito, para enseñarnos cosas. Y aquí tenemos cuáles son estas dos historias. La historia de la higuera sin fruto y la historia de la purificación del templo. Y estas dos historias se interpretan entre sí. Entendemos la una mejor si estudiamos la otra. Una es un acto profético y el otro también es un acto profético, la purificación del templo. Y ambas nos dan una enseñanza entre las dos, muy especial, muy importante. Vamos a leer la historia de la higuera, pero tomando en cuenta eso. En medio de la historia de la higuera tenemos la purificación del templo. Dice así Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, dijo la higuera, y lo oyeron sus discípulos. No se trata de un capricho de Jesús, por supuesto que no.
Hay por ahí algunos enemigos de la fe que dicen, mira, Jesús era un caprichoso porque tenía hambre y como la higuera no le dio fruto, se enojó y la maldijo. Jesús usó su poder de hijo de Dios de una manera egoísta. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Jesús no está siendo caprichoso aquí. Jesús está enseñando algo a sus discípulos. Jesús va a la higuera. No era tiempo de frutos, pero la higuera tenía hojas. Nos dice que la higuera tenía hojas. Eso significa que debería haber tenido por lo menos algún brote, pero no hallaba ningún fruto. No era tiempo de que estuvieran los higos ya maduros. Así es que Jesús dijo, nadie vuelva a comer fruto de ti. ¿Por qué? Hay una enseñanza aquí que no tiene que ver con la higuera. ¿Qué representa la higuera? La higuera representa al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento a menudo se habla de Israel como la vid de Dios, como la viña del Señor. Se interrumpe la narración y luego nos narra la purificación del templo. No la vamos a leer, pero ustedes conocen esa escena donde Jesús tira las mesas del templo porque habían creado en la casa de oración de Dios un sistema de vendimia. Y lo peor es que utilizaban la fe. Vendían la fe, se aprovechaban de la gente. Se había hecho una cueva de ladrones, dice Jesucristo, lo cual también se había dicho en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas. Y después de esa historia continúa la historia de la higuera, lo leemos, versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde la raíz. Pedro, aquí viene nuestro personaje, acordándose dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Amén, gloria a Dios por su palabra. Vamos a entender esta historia, vamos a entender lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. Lo primero que hay que entender es qué tiene que ver la higuera, qué significado tiene este acto profético. Ya quedamos que ni siquiera es un milagro en sí mismo, es un acto profético. Ya dijimos que la higuera representa a Israel, el pueblo de Dios, y no solo a Israel, sino específicamente a los líderes. La higuera representa a este sistema religioso que se ha hecho sobre el templo. El templo, la fe judía, había sido dada por Dios, pero los religiosos la habían tergiversado por completo y la estaban utilizando para aprovecharse, para su propio beneficio, para tener poder. Por eso no reconocieron a Jesús, porque Jesús estaba trastocando sus intereses religiosos y políticos de poder. Y esta higuera representa esa actitud religiosa que tiene hojas por fuera, o sea, aparenta vida, pero no tiene fruto. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús y también Juan el Bautista a los fariseos y a los religiosos de aquella época? Todo árbol que no da buen fruto será echado a la leña. Ya está el hacha lista para cortar todo árbol que no da buen fruto. Y Jesús lo dice en muchos otros lugares. Por sus frutos los conocerán, por sus frutos se conoce el árbol. No porque por fuera parezcas tener vida y estés muy bonito, significa que estás bien. A lo mejor no tienes raíz, a lo mejor no tienes vida realmente. Jesucristo les dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Por fuera parece que están muy limpios, pero por dentro están muertos. Cuidado con la falsa religiosidad, mi amado hermano. Cuidado con la hipocresía de aparentar por fuera ser muy santos y muy buenos y por dentro estar muertos. Y luego Jesús, parecería que no tiene nada que ver, pero entendamos el contexto. Después de esta enseñanza, enseña sobre tres cosas. Sobre la fe, sobre la oración y sobre el perdón. Vamos a las tres enseñanzas del día de hoy. Número 1, la fe verdadera es la que da fruto. Mi amado hermano, Jesús no busca actividad religiosa. Jesús no busca rituales externos. Lo que Él busca es tener una relación personal con nosotros que produzca una vida transformada. Jesús busca discípulos no religiosos. No busca gente que esté muy activa en la iglesia. Busca gente que esté muy cerca de Él.
La verdadera fe es la que da frutos, la que se ve, frutos dignos de arrepentimiento, como dijo nuestro Señor Jesús. Eso representa la higuera. Es un acto profético de lo que va a pasar con este sistema religioso que habían creado los religiosos, los judíos. Y no quiere decir todos los judíos, porque los primeros cristianos eran judíos. Quiero decir, este sector religioso de poder que había creado una religión humana en nombre de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar con ese templo? Va a ser destruido. Fue destruido. Y la higuera seca era una profecía de eso que iba a pasar. La fe iba a continuar. El Antiguo Testamento sigue siendo válido y las promesas de Dios siguen siendo válidas, pero ese sistema religioso humano iba a ser destruido. Porque Dios no soporta la hipocresía religiosa. Número 2, el fruto viene de una vida de oración. ¿Cómo le hacemos para dar este fruto? No se trata de esforzarnos, no se trata de ser religiosos, se trata de tener una vida de oración, una relación personal con Dios que produzca esos frutos. El árbol no produce frutos cuando se esfuerza, el árbol produce frutos cuando es un árbol sano. ¿Cómo ser un árbol sano? En compañía de nuestro Señor Jesús. Y luego dice Jesús, cualquiera que tenga fe va a poder mover montañas, porque Pedro se sorprende de que la higuera está seca. Señor, está seca como tú dijiste. Claro, dice Jesús, el que tiene fe mueve montañas. Y hay que decir esto muy claramente, no se trata de un poder mágico que tenemos los cristianos. La fe no es un poder mágico para decir todo lo que yo quiero, lo consigo. No, tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a una vida de oración, cuando estamos en contacto con Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, nuestras oraciones se alinean con su voluntad. De tal manera que lo que pedimos es lo que se hace, no porque tenemos el poder de hacerlo mágicamente, sino porque Dios tiene el poder de hacerlo y estamos en su voluntad. Así es que no es un poder mágico para lograr todo lo que queremos. Es una confianza en Dios que alineamos nuestra voluntad con Él. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe es tener esta relación personal con Él, sometiéndonos a su voluntad de tal manera que nuestros deseos se alineen con los suyos. Y por último, la oración nos lleva a perdonar. Qué interesante. Jesucristo termina con una enseñanza acerca del perdón. ¿Qué tiene que ver la higuera con la oración, con la fe, con el perdón? Es parte de lo mismo. El árbol que somos los cristianos, que está enraizado en una vida de oración, da frutos que son una vida alineada con su voluntad, peticiones que se cumplen porque estamos alineados con su voluntad, y que no solo tiene que ver con nuestra relación vertical Dios y nosotros, sino también horizontal con otros. Perdonamos. Y otra vez repite Jesús lo que va a decir muchas veces: si ustedes no perdonan, tampoco Dios los va a perdonar. No porque sea, repito, salvación por obras, sino porque aquel que ha sido perdonado sabe perdonar. Vamos a orar. Señor, queremos ser árbol con frutos, no sin frutos, no religiosos hipócritas, sino gente alineada a tu voluntad, que mueva montañas, no por magia, sino porque nos sometemos a tu voluntad y nuestros deseos están alineados con los tuyos. Ayúdanos a ser esa clase de gente que perdona, tener esos frutos de perdón con otros también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.